¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a otra nueva entrega de Tertulia de Sabios, el espacio que ya saben ponemos en antena para reconocer públicamente el trabajo de las generaciones que, por muchas cuestiones que quién sabe el porqué, a veces están olvidadas en la sociedad. Son personas con experiencia, han pasado dificultades extremas comparado con las nuevas generaciones y no parece que la sociedad les pida consejo con toda la experiencia que tienen. Es algo inaudito que algún día la sociedad moderna tendrá que solucionar. Pero nosotros sí queremos recoger las historias de su vida como ejemplo para las nuevas generaciones de las dificultades que sí atravesaron y que les han permitido llegar con éxito a hoy en día y que nos transmitan su sabiduría. Estamos en Rodanillo, en pedanía de Bembibre. Fíjense, aquí en su biblioteca hay un libro importante. Acabamos de mirar un poco el prólogo, etcétera. Tiene una gran historia, ¿no?, detrás de sí, que se pierde también en la memoria de los tiempos, como toda la España profunda, y que les invitamos a que lo lean, que vengan a su casa del pueblo donde nos encontramos, lo agradecemos a la Junta Vecinal, para pedírselo y conocer algunas cosas singulares de Rodanillo. Fíjense que hasta el propio nombre viene del vocablo rodos, que habla de una corriente de agua, de un afluente del Boeza. Se supone que de ahí nace el origen de Rodanillo, del vocablo de raíz latina rodos. Aquí se celebra San Antolín, que es la celebración principal, el 21 de septiembre, pero por motivos que nos van a explicar, siempre se traslada al penúltimo fin de semana de agosto, el último fin de semana de agosto, ¿no? Aquí podemos ver un lagar, un maravilloso lagar, la ermita, la iglesia también de San Antolín, la ermita del Santo Cristo, donde han aparecido, nos contaban, pinturas del siglo XVI, representaciones de escenas bíblicas. Hay una fuente, la de San Benito. Son emblemáticos los corredores y los balcones de este pueblo, incluso el retablo churrigueresco, que es muy singular. Aquí la agricultura y la ganadería ha sido siempre el pan nuestro de cada día de sus ciudadanos, pero llegó la minería y también, bueno, pues pudieron salir adelante muchas de las familias en una tierra de castaños en buena medida olvidados, pero que también deben de recuperarse. Pero si quieren venir en verano o en invierno hay muchas actividades y muchos espacios. En verano con sus emblemáticas piscinas, con zonas de recreo infantil. Así que les invitamos a que vengan a Rodanillo. Y hoy nos van a hablar de la historia del pueblo tres personas nativas. Por un lado queremos saludar a Encina González González, muchísimas gracias por estar con nosotros. A don José Antonio González Rodríguez, gracias. Y a don Abelino Núñez Feliz, gracias a los tres. Por deferencia comenzamos con la señorita. Encina nació en el año 40, aquí en Rodanillo, una familia con 4 hermanos, 4 de ellas eran Cuatro mujeres. hermanas y 4 hermanos. 4 hermanas y 4 hermanos, claro. Su padre era muy conocido por los carros. Cuéntenos un poco la historia de su familia y su vinculación con los carros. Pues mira, soy nieta de carrero, hija de carrero y sobrinas de carreros. ¿Y por qué son tan famosos aquí los carros? Pues porque yo creo que no sé quién fue el primero que fue carrero. Me parece que mi abuelo, no sé si habría habido antes carreros, mi abuelo, según oí decir a mis padres, aprendió en Bembibre a carrero. A carrero, sí. Y entonces pues, montó aquí vamos, lo de los carros. Un yerno era carrero, mi padre era carrero, y luego con ellos también aprendieron pues otras gentes. Bueno, pues una gran tradición. ¿Y cuál es tu primer recuerdo de pequeña en el pueblo? Para que los chavales modernos de ahora, claro, casi no había ni luz, no había aceras, había media docena de bombillas por todo el pueblo. Como mucho, ¿no? Como mucho. Estaban las calles llenas de barro. Vivíamos en casas muy reducidas. Nosotros cuando bajamos para la casa de mis padres, que es ahora, ya éramos 6. No, éramos... Sí, éramos 6. De pequeña ni había radio, ni había nada en casa, ni televisión, ni nada, ni lavadora. Al río a lavar. Al río que no había. A los pozos, en el invierno y en el verano cuando no había agua en las regueras, pues había que ir a los pozos. O sea, que aquí era más difícil lavar todavía que en otros pueblos. Sí. Sí, porque Rodanillo era secano. ¿Y qué primer recuerdo tienes del colegio? Pues yo en el colegio debí de empezar con 5 años. Y tengo el recuerdo, pues la que nos daba la clase de aquella, me parece que no era doña Nieves, yo creo que era doña Alicia. Bueno, ¿te gustaba el colegio? Lo que pasa que no pude asistir mucho a él, pero sí porque no me iba a gustar. A todo el mundo nos gusta aprender. Bueno, hay gente que le gusta menos y más. Y no le dábamos importancia tampoco, porque tampoco... Me acuerdo alguna vez de también quedar encerrada, porque nos dejaban encerradas.
porque hacíais alguna trastada. O porque no habíamos aprendido la lección, o por lo que fuera. Y ¿Y después sabe había lo que que le coger- pasó a mi marido? Una vez su padre lo dejaron encerrado y ¿sabe lo que le mandó? Una cesta de paja trillada. Y además de ir al colegio había que coger la azada y el palo para llevar el ganado. En aquel momento no, en aquel momento Más tarde, ¿no? era muy Más niña. tarde, Después ya íbamos con los corderos, después de que los corderos ya con las ovejas. Sí, sí, sí. Yo en mi casa fui yo la primera que fui con las ovejas. ¿Con qué edad? 8 años. Con 8 años ibas tú sola. ¿Con cuántas ovejas llevabas? 29. Iba con otra chica que tenía un año más que yo. Sí, sí, sí. Fíjate, llevabais un imperio, dos chavalinas pequeñas. Enseguida te preguntamos más, Encina. Vamos ahora a introducir también en la conversación a don José Antonio González Rodríguez. También nació en el 40, son quintos, Encina y don José. En Rodanillo, en una familia con 6 hermanos, 4 de ellas eran mujeres. Sí. Los varones erais minoría en esa, Éramos minoría. en esa casa, ¿no? ¿Tu recuerdo de niño? ¿Cómo, por ejemplo, un niño en los años 40 vestía como podía? ¿Qué llevabais? Bueno, me recuerdo cuando éramos niños, pues traíamos pantalones por arriba de las rodillas cortados, con tirantes, pero siempre uno enganchado y el otro suelto, colgando, una raja por detrás para hacer las necesidades. ¿Y qué llevabais de calzado? Bueno, pues unas alpargatas, unas sandalias de goma cuando... Cuando era invierno. Sí, que decía mi madre que tenían que durar 3 meses nuevas, 3 rotas y otras 3 esperando por otras. Sí, sí, sí. ¿Y de abrigo qué llevabais cuando hacía frío? Pues poca cosa, lo que podíamos. En verano, pues sí, los pantalones, así como te digo, cortos, después ya pasamos a largos. Y una camisa que no sé, a lo mejor la poníamos claro. hasta que se tenían al cuerpo. ¿Con qué edad fuiste a llevar ganado tú por ahí? Pues también con Encina. No, tú más tarde. 9 o 10 años. 9 o 10 años. Él más tarde porque yo fui con 2 hermanas de él con las ovejas. Sí. Cuando ellas iban con las ovejas. Y yo fui contigo también. El lobo, Bueno, claro. El lobo no lo querías ni ver. Bueno, éramos amigos. Eres amigos en la distancia. Sí, éramos amigos. Bueno, ¿y el colegio qué tal? ¿Se te daba? ¿Te gustaba o no? Bueno, me gustaba, pero la veía poco. Porque lo que dice Encina, cuando éramos pequeños, primero con los corderos, después con las vacas o con los bueyes. La letra, poco tiempo había para las letras. Y después mucho también, cuando veníamos nosotros a la escuela no venía el maestro, y cuando venía el maestro no veníamos nosotros. No cuadrabais. Porque el colegio no mucho. No, sí, y empezamos con las ovejas y yo aprendí un poco porque iba a la escuela que daba nocturna, de que venía con las ovejas, pues venía a la escuela que... ¿Y qué se te daba mejor, los números o las letras? Los números. Los números mejor. Yo los números se daba muy bien, las letras muy mal. Tú preferías contando y sonante, ¿no? Contando y sonante. Yo las matemáticas era el fuerte mío, ¿no? Las letras no, las letras eran imposibles. Muy bien. Ahora te volvemos a preguntar, José Antonio, que vamos con don Avelino Núñez Feliz, que nació en el 42. Sí. 2 años más tarde que don José y doña Encina, en Rodanillo, 9 hermanos, 5 eran hermanas. También erais los chicos minoría, allí mandaban las chavalas, sí, estaba claro, ¿no? Exactamente. Eran 3 Al hermanos. colegio también fuiste, ¿no? Sí, sí, sí. Tuviste con las dificultades que había, ¿no? Sí, yo cuando era pequeño iba al colegio todos los días. Luego en invierno venía al colegio también. Luego en verano, como también mis hermanos tenían que ir a trabajar al campo, pues yo tenía que marchar con el ganado. Ya no iba al colegio. Llevaste ovejas y vacas. Sí. ¿Cuántas llevabas? Ovejas, pues aquí se llevaba, digamos, la de 7 o 8 vecinos, a lo mejor llevaba 100 y pico ovejas. Pero no iba yo, solo íbamos todos los pastores del pueblo juntos, ¿eh? No había problema. ¿Con qué años? Pues tendría, no sé, 10 años, más o menos, sí. ¿Y volvían todas? Algunas sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en ciertas ocasiones vienen a hacer en el campo del fútbol ahí arriba, en un sitio que llamamos La Buzona, vienen los mozos de Noceda o Toreno a jugar aquí con los de Rodanillo. Y yo, como me gustaba tanto el fútbol y me sigue gustando, dejaba las ovejas pues ahí en Yamalacate al final de todo y venía corriendo para ver el fútbol. Y un día cuando llegué ya tenían las ovejas medio muertas por allí todas. Me han contado que no le tenías miedo al lobo hasta el punto de que ibas tú detrás de él. Sí, no, cuando eso sí. Ya te digo, cuando eso venían 2 señores que venían de Santa Loca de aquí a buscar las novias. Dorinda, la madre de Dorinda, sí, la bueno, hombre, eso no te lo pregunto. Y ya te digo, que venían para acá y ellos son los que me quitaron el lobo allí de las ovejas. ¿Y qué le hacías al lobo cuando corrías Cuando atrás? me cago en la mar iba yo diciéndole palabrotas y uno marchaba, bueno, casi marchaba, vamos, que marchaba. Escucha, cuéntale cuando nos mató tantas en la corona, a ti, a mí, a varios más. ¿Cuántas se mató? Yo qué sé, es que yo no me preocupaba de las ovejas. Pues a lo mejor nos mató
al pie de 40 ovejas. Yo no me preocupaba y nada de eso. Creo que había una manada de lobos. Efectivamente. Te voy a contar yo la historia. Porque ¿Y qué teníais miedo? Porque viendo Pero tantos qué miedo, lobos... mira. si yo las dejaba siempre solas allí. Estábamos 4, él y otros 2 y yo, con los perros junto a nosotros, jugando en unos barrancos. Y dejamos el ganado solo subir al monte. Estabais jugando en vez de pastorear. Nosotros jugando, resbalando por el barranco. Con la tabla por el barranco con abajo. tablas. Cuando yo miro para arriba y veo los ganados todos a vueltas, Todo revolucionado. echamos a correr con los perros, echamos los lobos, empezamos a ver ovejas y por lo menos 40 muertas, otras tantas Y heridas. a pedradas vosotros, ¿qué hacíais? No, a pedradas con el lobo. Qué mal, no, los Ya lobos os habíamos escaparon. ya- Cuando llegamos con los perros, los lobos, se largaron a todo trapo. Pero nos dejaron allí una siembra hecha. Sí. Eso que te lo cuenta Bolino, que No, estaba y, hombre, también. yo te digo que es que yo era muy despreocupado. O sea, yo me iba, nada más que iba a ver las pastoras, ya otra cosa no me preocupaba. Bueno, O sea que bueno, te enfrentabas al lobo, que no lo hace cualquiera, ¿eh? no, Sí. al lobo No lo hace cualquiera. al lobo no nos enfrentemos nada. Bueno, que iba detrás Yo de sí, él yo para sí, yo que sí, yo escapara. me corría. Luego, me en cuanto acuerdo. venían los perros, se largaba Y y bueno, ya los perros cogían el testigo. y adiós Cogían el muy testigo. buenas. Volvemos con Encina, porque con 22 años marchó para Barcelona. ¿Cómo es eso de marchar para Barcelona de repente? Pues mira, en nuestro viaje de novios fuimos a Madrid y desde Madrid fuimos a Barcelona. Yo tenía allí una cuñada que era religiosa y daba clase a niños de párvulos. Sí. Entonces ella era muy buena y tenía muchos amigos. Y unos señores trabajaba el padre de uno en montura de ascensores. Mi marido se colocó allí. Y tenían una fábrica de camisas y yo me coloqué en la fábrica de camisas. O sea que eras costurera industrial. Claro. Pero no te gustó mucho, el año pasaste. No, porque yo estaba acostumbrada aquí a andar al aire libre y allí trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Al destajo. Claro. Y entonces, pues, ve que yo no estaba preparada. A mí un médico que iba me decía que es que yo añoraba al pueblo. Que no estaba enferma, pero yo no estaba bien. Bueno, después tuviste una gran historia en el pueblo que vamos a contar ahora. Pero antes le vamos a preguntar a José Antonio, que para ganarse unas perras, el primer trabajo que fue de pinche de albañil. De pinche de albañil. ¿Con sí. qué años? Con 14. ¿Y qué hacías? ¿Llevabas el cemento? Pues llevaba el cemento, un ladrillo y todo lo que me pedían. Y depresita que había que ¿Y andar. qué casa hiciste? Hoy si te cuento unas cuantas, anduve Unas con cuantas. ellos, unas cuantas semanas. ¿Siguen en pie? Sí, sí, sí. Lo llevaste bien, Sí, esto siguen del en pie, cemento. Siguen en porque pie. hice aquí en Rodanillo, en Benvibre, en Lusada, en Arlanza, en muchos sitios. ¿Con quién andabas? ¿Con Hermenegildo? No, con Santiago, con el padre de Urbano y ya, el ya. hermano. Pero de albañil también pasaste a la mina, que estuviste 9 años. Bueno, después de albañil a los 16, hasta los 16 no te dejaban entrar a la mina. Y nada más cumplí los 16 años me fui a la mina. ¿Y qué estuviste? ¿De picador o de ayudante? ¿O cómo Bueno, estuviste? primero entramos de lo que le dicen hoy ayudante picador, que antes... Vagonero. No éramos vagoneros, se decía el guaje. Guaje, sí, Guaje. bueno. Claro, el guaje, el claro. rampero, Sí, sí. que ahora le dicen ayudante picador, pero Sí, es la sí, misma sí, cosa. Sí, sí. Y así estuve hasta que me fui a la mili. Y me marcho a la mili, y de que vine de la mili, pues otra vez a la mina. Bueno, Otra vez a la mina. Y se ganaba dinero, ¿no? Comparado con otros trabajos, ¿o no se ganaba? No. Eso era un mito, en los principios era un mito. No era tanto lo que no, ganaban, mira, porque las mujeres de los mira, mineros trabajaban muchísimo para poder Mira, hacer algo. Que los mineros ganaban mucho dinero. Eso lo dice la gente, pero es mentira. Eso es mentira. Eso ganaba dinero el picador y el barrenista y el Y ya escombrero, porque iban a destajo. Pero los que no íbamos a destajo, teníamos el sueldo Ese base. sueldín y se acabó. Claro. Teníamos el sueldo No, base. y aunque fueran los picadores tampoco ganaban Bueno, tanto. pero los picadores a última hora los sacaban de su cuerpo porque iban a destajo. Digamos que los primeros mineros no ganaban como ganaron los mineros de después. No, hombre. Era un trabajo penoso y más Bastante peligroso. menos, Luego bastante tuvieron menos. la ventaja de que los prejubilaron a los 40 años eso sin es. trabajar apenas nada. Pero mira, ¿Sabes? cuando Sí, nosotros fuimos a la mina, cuando yo fui a la mina, los que eran picadores, sí, esos iban a destajo y les pagaban por vagones que cargaban, y el barrenista por metros Sí, que depende de lo que la produjeras. galería. Pero los demás nos pagaban a sueldo base. Era el sueldo base. Don Abelino estuvo un año en la mina también. Sí, un año sí. ¿Y de qué trabajaste en la mina? También de ramplero. No era un gran chollo aquello, ¿no? No. No le veías tú mucho recorrido a la No, mina. por eso me marché rápido. Porque con 17 años marchaste para Barcelona también. Exactamente. ¿Qué pasaba con Barcelona? ¿Teníais todos familia en Barcelona o no, qué pasaba? exactamente, yo tenía un hermano allí en Barcelona. Fíjate. Y me voy ahí con él y ya me busco trabajo allí. Ahí estuve, pues,
hasta que me fui a la mili. Sí, sí, que tuviste que volver para la mili, para la provincia. Vine para la mili aquí, no, porque pedí yo a mí, como estaba empadronado en Hospitalet en Barcelona, me llevaban para el África, pero entonces yo podía elegir para donde... ¿No querías ir para África? Entonces me vine para la Caja de Astorga. ¿Y por qué no querías ir a África? Porque no me gustaba a mí aquello. Entonces vine aquí para la Caja de Astorga y así me fui para el Ferral. Fui inauguré el Ferral del Bernesga. Sí, sí. ¿Volviste para Barcelona después? Luego volví, pedí la cuenta y ya me marché para Madrid. Ahí estuviste casi medio siglo, en Madrid, 47 años. Sí, sí, ahí estuve mucho tiempo, sí. Ahí estuve yo. Ahora hablamos de esa experiencia en Madrid, don Avelino. Sí. Encina, fuiste a Barcelona, volviste y de repente en 1965 dijiste, me voy a hacer yo comerciante. Pues nada, fue una ¿Cómo fue la idea de ser comerciante? Pues fue una cosa más bien de mi padre. Era emprendedor, ¿no? Sí, mi padre era emprendedor. Entonces había una que era todavía prima de mi padre y nos dijo un día, que ya se lo había dicho a otro, traspasan a esa tienda en Bembibre, a lo mejor a ti te venía bien, yo estaba delicada de cuando había estado en Barcelona. Bueno, mi padre, como era tan tirado para adelante, dijo, bueno, pues sí, yo iba a tener un niño que nació el 27 de septiembre y el 1 de noviembre fui para Bembibre. Y entonces dijimos, hay que esperar a que nazca el niño para ver si me pasaba a mí algo, porque en aquella época tampoco era como ahora. Y el niño vino bien y cuando tenía un mes, pues nos fuimos para Bembibre y vivimos con la señora que me lo traspasó 2 meses en la misma casa, ellas enseñándonos a la tienda y a llevar la tienda, claro. O sea que hay historias en la tienda tremendas. Pues ya me dirás en tantos años. Lo que recuerdo yo de la tienda. Entré en una tienda que era nada, un pocilgo. Y estuve allí, pues, ¿cuántos años? No sé, 20 y tantos. Sí, sí. Y luego compramos el terreno, hicimos la casa y ahora tengo una casa. Pero funcionó la cosa, fíjate. Bueno, con mi marido minero y yo en la tienda trabajábamos los dos y no se fue saliendo adelante. Se fue saliendo porque no gastábamos, éramos muy ahorradores. Bueno, pues ahí están los ahorros para invertirlos después. Claro. Mientras tanto, París marchó 5 años, José Antonio. Sí. Trabajó allí en el mundo del vino. ¿Qué hacías en el mundo del vino en París? Bueno, yo primero trabajé lo que se dice en una chatarrería de clasificar metales. Bien. Y no me gustaba porque era un trabajo muy malo. Duro. Y me fui a una bodega de embotellar vino. Y allí estuve un poco de tiempo. Me tuve que venir a España porque mi mujer salió en estado y vinimos a que lo pasara en Rodanillo. Me volví a la mina, otra vez a picar, a picar carbón. ¿No te gustó de nuevo? No me gustó la mina porque no me gustaba y me marché otra vez a Francia. Y allí entré en la Chrysler. Casi nada. Anda que no chuleabas tú de trabajar en la Chrysler, que no es cualquier lado, ¿eh? Claro, Trabajé en la Chrysler durante 4 años. ¿Te compraste un Chrysler? Allí no, Francia. Allí no. Allí no. Entonces he venido trasladado de la de París a la de Madrid. Que si te compraste el Chrysler ya en Madrid. Chrysler en España, me compré el Simca 1200. El Simca 1200. Sí. Eras el más guapo del barrio. Era el no mamás cuando aquello, ¿eh? ¿De qué color era? Blanco. Blanco, mira. Blanco. Y ahí me tiré en la Chrysler, pues luego, claro, Chrysler vendió, la cogió Barreiros, que ahora es Barreiros Citroën, un grupo PSA. Sí, sí, sí. Y ahí me jubilé. Fíjate. Ahí me jubilé. Sí, sí, sí. Haciendo coches. Bueno, pues conoces bien el mundo del coche en España. Bueno, aunque yo en el coche apenas trabajé en lo que era el coche. Yo estaba conduciendo una máquina. Una máquina de estas elevadoras y para servir material por las cadenas y del almacén a las cadenas. Estuve casi toda la vida. Estuve primero en Chapa soldando, montando la carrocería. Y después ya me pude colocar en el almacén de conductor de una máquina y allí me jubilé de conductor de la máquina. Ni tan mal, que estás aquí contando lo demás y con buena salud. Sí. Mientras tanto, en Madrid, Avelino, que estuvo 47 años, agente comercial, textil lo que más. Textil, más bien textil, la mayoría de todo era... Eran tiempos de... se vendía y no se paraba de vender. Yo vendía muchísimo, yo se me daba el comercio muy bien, muy bien. Se te daba bien, tenías buena labia. Relaciones públicas se me daba de maravilla. Un Madrid creciendo, millón, 2 millones. Igual que crecía Madrid, iba creciendo yo con Madrid. Yo no me quedaba apagado, ¿eh? Igual que crecía Madrid, crecía yo también allí. Me gustaba mucho. Pero volvías a la tierra en verano y en Navidad. Ah, sí, venía ¿Por siempre. qué? ¿Qué tiene Rodanillo para que...? No sé, por aquella niñez que pasaste aquí,
los amigos y todo el tema ese, Claro. pues por eso venían por aquí. Igual que José, que el chaval vino para tenerlo aquí, había que nacer en el pueblo. ¿no? Sí, señor, sí, señor. Vino a nacer al pueblo. Pero queríais la tierra. Mira que era un pueblo humilde, Hombre, pero sentís la tierra. Mira, la queríamos, la queremos. Y la querremos siempre. Y la queremos siempre. Exactamente. Porque como el Bierzo no hay. Y Encina no marchó lejos de su pueblo. Yo no. Soy Al la lado, más, al cerca lado. la más cerca de mis hermanos que vivo. La más cerca de tus hermanos que vive. ¿eh? Fíjate que... Tengo una en Barcelona, otra en Madrid, otro al lado de Vigo y otro en León y otros 3 ya fallecieron. Pero ya. tú eras Encina la comerciante. ¿Cómo se llamaba la tienda? De primero le llamaban la tienda de las hermanas de... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo le pusiste tú de nombre? Nosotros después cuando la pusimos le pusimos Gavis. Gadis. Bueno, pues la típica firma... Gavis, no Gavis. Gavis con B. Sí. Gavis con B. Bueno. Gavis con B. Pues empresaria comerciante de Gavis, desde el 65, que se dice rápido. ¿eh? Oye, os pregunto otra cosa. Cuando llegó la democracia, ¿en España cambió algo? Para mí sí. ¿Visteis, notasteis diferencia Sí, sí. o todo Yo era sí, igual? Yo sí, diferencia enorme. ¿Cuál era la diferencia? El cambio de la libertad de expresarte, de decir cosas que antes no podía decirla y luego sí. Sí, sí, sí. Hablabas y tratabas de todo el mundo. Porque antes José, ¿llegó la democracia? ¿Viste algún cambio? Bueno, yo te puedo decir que cambios, si antes de la democracia tenía que trabajar con la democracia. Trabajaste el doble. Nadie me dio nada. El cambio fue a mayor trabajo. Ni antes ni después. Trabaja igual, seguía al mismo ritmo. Que dicen que se puede hablar mejor. Yo como no hablaba de ninguna manera, sí. porque no me gustaba meterme en política ni nada. Sí, sí, sí. Yo he seguido hablando como hablaba antes, ni más Bueno, ni menos. igual, ¿no? Pero Encina abrió la tienda ya antes de la democracia. Sí. Y cuando llegó la democracia, ¿se notó? Yo cuando llegó la democracia, dijeron que era mejor, pero yo ni en la dictadura Ni no nada, tuve ¿no? problema ninguno con nadie porque mi padre Claro. era una persona honrada y Sí, en sí, casa lo que nos ponía era ¿Y educación. fuiste a votar? Sí, claro, ya voté. Oye, ¿y el día de Tejero aquello entró miedo de volver para atrás o no? Pues yo que estaba en Madrid sí. Yo me lo creo pasé que tengo mal. más miedo ahora todavía que antes. Fíjate. ¿Os entró algún miedo pensar que volvíamos para atrás o algo? Sí te voy a decir que casi no me enteré y No, yo sí me estaba en enteré. Madrid Y estabas en Madrid. y me enteré al día siguiente. Bueno, yo no, El yo día me del enteré. golpe ni me enteré. Tú estabas en Yo Madrid estaba en y... Madrid y me enteré, estaba trabajando Yo con un también me cliente. enteré. Yo y me enteré, cuando- pero al día siguiente. Cuando el tema ya saltó el tema que al Tejero ha pasado esto y tal, pues ya, oye, te acojonas porque te Y acojonas. llamaste aquí al pueblo. No, a la pueblo familia, no tenías ni tiempo, No, del llamé a mi miedo que había. Yo llamé a mi mujer, que mi mujer teníamos también una tienda de ropa en Madrid, para explicarle que Cuidado. cuidado, que si fuera para casa ya hay que cerrar todo. Sí. ¿Y tú que eras comerciante, por ejemplo, cuando llegó el euro, el primer día vaya desastre? Bueno, pues sí, era lo que pasa que era en beneficio de la tienda, era en beneficio del comerciante. Porque ganabais más. Claro, Ay, amiga. ganábamos más, no, al cambiar de la peseta al euro, Sí, pero que el café costaba 100 pesetas y de repente costaba 1 euro. Claro. O sea, casi el doble. claro, y entonces se notaba, pero no, Sí, sí. no es para decir, para Sí, sí. ponerse rico, sí, Sí, hombre, sí, hombre, se notó ya, el ya. cambio, adaptarte a que lo que valía la peseta y lo que valía... Claro, había que adaptarse, ¿no? Claro, había que adaptarse. Oye, por último, ¿qué le decimos? Porque nos cuentan que queda poco tiempo. Empezamos por don Avelino. Una vida de éxito, porque las personas como vosotros habéis llegado hasta aquí y habéis cumplido con lo que os corresponde y con mucha dureza. Sí. A los chavales de hoy, ¿qué consejos les das? Pues yo simplemente les diría que sigan el paso mío, que di yo, tener ambición, montarte un negocio por tu cuenta, como yo lo hice. O sea, no trabajar para el Estado, trabajar para uno Exactamente, mismo. yo he trabajado siempre para mí. Sí, sí, sí. Prácticamente Pues, el más trabajé siempre seguro para que mí. está. Siempre he sido autónomo, nunca he necesitado de un jefe ni nada de nada. Don José, ¿qué le decimos a los chavales de hoy después de tu experiencia en la vida, viendo cómo están ellos y cómo va el mundo? ¿Qué consejo les das? Pues a muchos de ellos que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas es el consejo que les das. ¿Por qué? ¿Qué les A pasa? muchos de ellos. ¿Qué les pasa? A muchos de ellos, bueno, que quieren más de lo que se puede. Que hay que llevarlo un poquito más ¿Y lejos. tú de chaval no querías más de lo que se podía? Igual ¿De que chaval pasa. no querías más de lo que se podía Igual, también? es que pasa. ¿O no? ¿Qué iba a querer si no De sabe- aquella sí no había ninguna Era experiencia. más realista la Pero gente, no teníamos ninguna experiencia. ¿Qué íbamos a querer? Lo único que teníamos era trabajar Mira, y trabajar para poder De comer. aquella lo único que hacíamos trabajar todo lo que podíamos y más.
Y para tener unas botas de goma y que había que esperar 3 meses hasta que se rompieran y otros 3 más, que decía tu madre. Sí. Efectivamente. Decía 3 meses nuevas, 3 meses rotas y 3 meses... De eso no me acuerdo. Encina, ¿qué le dices a los chavales y sobre todo a las mujeres de hoy en día? Que tú te diste un paso adelante, te hiciste empresaria. Oye, se dice rápido, ¿eh? Yo no digo nada de las mujeres quieren muchas cosas que a veces cuesta... Tienen derecho a pedirlas también. Tienen derecho, Claro. pero mira, no podemos ser como los hombres porque las mujeres tenemos que tener un hijo y los hombres no tienen, los tienen... Pero tendrá derecho la mujer a tener también por Bueno, tenerlo, de acuerdo, ¿no? que Claro. tenga derecho, yo veo bien que tengan Los derechos, hombres tienen derecho a hacerlo. pero que no podemos ser iguales. Bueno, esos son La pareceres, diferencia de la eso mujer es. al hombre es eso, que nosotras llevamos un niño 9 meses y luego lo tenemos y lo Que tenemos que criar, criar. que Aunque te criar. ayude el marido, tú eres la que le tienes que dar el pecho. Si eres una madre y tienes las Claro, emociones. tú sí, tienes sí. que darle el pecho. Yo crié a mi hijo con la tienda, los dos. Bueno, él dice que ambición, él dice que se pongan las pilas. ¿Y tú a la juventud qué le dices? Y yo les digo que sean humildes, Que sean humildes. pero que sepan a dónde están, que sepan o sea, que sean humildes, pero que sepan el camino que tienen que seguir. La humildad por delante. La humildad por delante. Pues ahí quedan los 3 consejos. Ambición, ¿por qué no? Que se pongan las pilas, pero que lo hagan siempre de forma humilde. Gracias, don Avelino, gracias, don José Antonio, y gracias, doña Encina, los 3. Gracias. Felicidades por esa vida de éxito que la reconocemos aquí en la tele. ¿eh? Gracias. Que hay que sacar adelante la vida y no es fácil. ¿A qué hora? Esto ya miramos cuando lo ponen. Nos vamos a despedir primero del público. Ah, bueno. Y después ya os lo comentamos. Bueno, pues que sepan que pueden venir a Rodanillo, ¿eh? Una localidad hermosa, muy cerca de Bembibre, pedanía, que tiene ahora mismo algo más de 100 personas censadas, que superó las 200 y con creces, que tiene unos paisajes naturales maravillosos, servicios, que se puede venir en verano y en invierno a conocer su historia, que hemos visto aquí en la Casa de la Cultura, que hay muchísimas De que cierre fotografías. luego te cuento. Y es digno de ver. Les esperamos en una próxima cita en Tertulia de Sabios. Gracias.